Niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Para ustedes a partir de esta hora los saluda, variada y abundante información que compartir y analizar como es costumbre la tarde de hoy. Esto es Conexión 750, comenzamos. Y saludamos vía telefónica a nuestro invitado de esta hora. Se trata de Aquiles Hopkins, quien fue presidente de FEDEAGRO, la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios de Venezuela. Gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra. Gracias a ti por la invitación. ¿Cómo están? Bien, mucho interés de conversar con nuestro invitado acerca del tema que nos ocupa. Yo iniciaría con este informe de la FAO que habla de la situación del hambre en América Latina. Venezuela es el segundo país con mayor prevalencia de hambre en la región y yo le pediría un primer comentario. ¿Cómo llegamos a esta situación? Lo escuchamos. Bueno, realmente triste y asombroso, ¿no? Ver un informe de la FAO que solamente en este negativo índice nos supere a Haití y vemos como otros países que en el pasado estuvieron mucho peor que nosotros, hoy están mejor que nosotros. ¿Cómo llegamos hasta acá? Bueno, Venezuela pasó de abastecer 80% del consumo de alimentos con producción nacional a abastecer solamente 20% en consumo, y esto obedeció a los trazos, errores en materia de política agrícola, política económica, política financiera de los últimos 20 años. Por eso llegamos a esta situación. Hoy en día tenemos una población altamente vulnerable, tenemos una seguridad alimentaria altamente vulnerable y no hablar de soberanía alimentaria porque estamos muy lejos de ello. Esa es la situación fundamental por la cual estamos aquí. Triste porque Venezuela tiene potencial no solamente para abastecer el consumo interno, sino para ser un oferente de alimentos al mundo. Triste porque tenemos aquí la tierra, tenemos a los productores agropecuarios y tenemos las condiciones, pero no hemos tenido el apoyo, el impulso ni las condiciones necesarias para recuperar, para avanzar y para abastecer el consumo de alimentos del país. Este informe es de 2021, pero contrasta abiertamente con el dato que ofrecía Delcy Rodríguez hace algunas semanas, advirtiendo que Venezuela producía 93% de los alimentos que consume en este momento. Una información que no tiene nada que ver con la realidad, según nos han dicho los entendidos. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Sí, María Alejandra, como lo hablamos en ese momento, hablar de 93% de abastecimiento con producción nacional creo que es un poco exagerado. Pero más allá de eso, el tema no es cuánto estamos abasteciendo del consumo, sino cuánto es el consumo real de los alimentos, de alimentos por parte de los venezolanos hoy en día. Porque lo que sí es cierto es que el venezolano consume 40% de la dieta mínima que deberíamos consumir para cubrir los estándares mínimos nutricionales exigidos por los parámetros internacionales. Entonces, que de ese precario consumo, buena parte sea producción nacional, es posible. Cuando hablamos de la economía de bodegones, eso abastece 5% de la población, pero basta con salir de Caracas y basta con ir a esos 17 estados rurales del país cuya primera actividad económica es la agricultura y la ganadería para entender cuál es la verdad de Venezuela, cuál es la verdad y la realidad que vive ese venezolano. Entonces, insisto, más allá de cuánto es el consumo hoy, lo importante es cuánto se está consumiendo, porque si deberíamos comer 10, pero estamos comiendo 4, entonces nos estamos alimentando muy mal. ¿Y cuál es la incidencia que esto va a tener en las poblaciones futuras? ¿Cómo se están formando esos niños hoy? ¿Cuál es la ausencia escolar que hoy tenemos? ¿Cómo se están alimentando esos niños que serán el relevo del mañana? Y esos son los que nos van a sustituir a nosotros. Entonces, bueno, hay una serie de factores estructurales y coyunturales que están atentando contra la producción hoy, que es donde el Estado venezolano debe ocuparse. Porque la responsabilidad del Estado es generar estas políticas y condiciones para que los sectores productivos podamos operar. Y eso hoy en día lamentablemente no está sucediendo, y por eso esta situación de hambre que refiere la FAO en su informe, como bien dices tú, referido a 2021, pero que tiene altísima validez en este momento. Ahora, en este documento de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, ellos observan que vienen retrocediendo desde 2015, la mayor catástrofe vino en 2019 a 2020, pero dicen ellos, volvemos a tener un leve empeoramiento este año, 2021, con casi 4 millones más de personas que pasaron hambre. Yo le pediría un comentario referido evidentemente a lo que ocurre en nuestro país. Lo escuchamos. Sí, bueno, hay que ver exactamente cuál es la data para entender, porque lo que sí nosotros podemos percibir es que en los últimos 2 años hemos logrado una ligera recuperación de la producción nacional de alimentos, hemos logrado una ligera recuperación del poder adquisitivo de ese venezolano empleado formal,
Y esto ha sido gracias a esa válvula de escape de la economía que conocemos como dolarización. Hoy en día, de la mano del sector privado, hemos comenzado una leve agenda de recuperación. Eso no significa que Venezuela está bien. Estamos muy lejos de estar bien. Hoy somos 20% de lo que alguna vez fuimos, pero hoy estamos mejor que en el año 2019 y que en el año 2020. Que la cifra en 2021 creció versus 2020, bueno, habría que revisar exactamente cuál es la data y qué es lo que allí está sucediendo. Lo que yo sí puedo asegurar es que todavía estamos muy mal, que todavía estamos muy lejos, que todavía tenemos una parte importantísima de la población con alta vulnerabilidad frente al abastecimiento de alimentos y que no es justo que esto esté sucediendo porque Venezuela tiene el potencial para hacerlo, para abastecer y para cumplir. Pero necesitamos un Estado, un gobierno que se encargue de gestar las políticas y condiciones para que desde los sectores productivos podamos producir lo que el país necesita e insisto, y también ver al mundo y poder atender esa demanda creciente de alimentos en el mundo, porque no olvidemos que de aquí a 2050 la misma FAO dice que la demanda de alimentos va a crecer 50% y nosotros pudiésemos ser un abasto para el mundo. Ahora, hay elementos producto de la crisis mundial como consecuencia, entre otras cosas, de la guerra de Rusia contra Ucrania, que inciden directamente en nuestra economía y también en el sector de los alimentos. Pienso en el incremento de los índices de inflación, también la devaluación de la moneda. ¿Qué puede decirnos al respecto? Lo escuchamos. Sí, bueno, hay un impacto directo no solamente de la invasión de Rusia a Ucrania, sino un impacto directo del post-COVID sobre las economías mundiales. La recesión en la economía trajo que muchos países generaran dinero inorgánico, expandieran su masa monetaria para atender las necesidades e impulsar la recuperación de sus economías, y esto pues generó una escala inflacionaria a nivel mundial. A esto se le suma la invasión de Rusia a Ucrania, que ha traído un impacto en el incremento de los costos de algunos commodities, en el caso específico de los fertilizantes, que afecta a todos los rubros, pero también sobre commodities directos como por ejemplo el maíz, el trigo o el girasol. Y esto ha generado una espiral inflacionaria en el mundo en términos de alimentos, pero es que también el post-COVID afectó los fletes y el transporte marítimo en el mundo, donde vimos incrementos que pueden pasar desde el 50 hasta el 200 y 300% del incremento de los fletes en el mundo. Entonces, bueno, hay todo un impacto mundial por la recesión económica que trajo el COVID y después por la invasión, por la guerra de Rusia contra Ucrania, que también afecta a Venezuela. No estamos esquivos a ello. Y lo que tenemos es que entender cuál es la realidad que estamos viviendo y cómo prepararnos para salir de eso. Y un país con el potencial que tiene Venezuela, lo triste y lo inaceptable es que no tengamos políticas de estímulo a la producción que, insisto, garanticen el abastecimiento de alimentos para los venezolanos, que garanticen empleos dignos para los venezolanos y que garanticen que Venezuela pueda convertirse en una vitrina exportadora de alimentos para el mundo. Es lo insólito porque tenemos las condiciones para hacerlo, pero no tenemos absolutamente ninguna línea que empuje este camino. Y proyecto, te invito, tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Al regreso quisiera referirme al tema de los fertilizantes. Efectivamente, lo que está ocurriendo con productos como el maíz, trigo y determinados aceites, el impacto que esto tiene directamente en nuestro país. Al regreso le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Usted está viendo Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, porque lo bueno une. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FON 3CID. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funeraria. Para mayor información visítanos a nuestros portales 6b.net.be, fon36b.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distasi-honda.com.be. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en
Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCN 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750. La radio que se ve. Continuamos, amigos, en 750 hablando con Aquiles Hopkins, expresidente de FEDEAGRO, acerca de la situación del sector de alimentos en Venezuela, tomando como punto de partida este informe de la FAO, de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, que ubica a Venezuela, atención, como el segundo país con mayor prevalencia de hambre en América Latina. Esto en 2021, una situación que en lo personal jamás imaginamos, creo que nadie. No, yo les hago una inquietud a propósito del impacto de la falta de fertilizantes directamente y otros productos sobre la producción nacional que puede compartir con nosotros. Lo escuchamos. El tema de la escasez de fertilizantes más direccionada al incremento de sus costos. Bueno, si vemos al pasado, si vemos hace 5 años a que PDVSA, que Pequibén dejó de producir fertilizantes en el país, ¿no? Las plantas colapsaron y Pequibén no está en capacidad de atender la demanda de fertilizantes nacional, exclusivamente producen urea. Y hoy en día lo que estamos viendo pues es un espiral de crecimiento de precios, de incremento de precios de los fertilizantes en el mundo, producto de las situaciones que ya abordamos anteriormente, y cómo eso está impactando directamente sobre la producción, en este caso sobre la producción nacional, porque a esto se le suma otro problema. La caída del 80% del Producto Interno Bruto que tuvimos en Venezuela hizo que el tamaño de la banca prácticamente no alcance para abastecer de financiamiento a ningún sector de la economía, y el sector productor de alimentos o el sector agropecuario no escapa de esta realidad. Hoy la banca nacional quizás pueda tener el 10% del requerimiento de recursos que tiene el sector agroalimentario nacional. Entonces, si tú le sumas incremento de costos a incapacidad para financiar, esto se traduce en que los productores no podemos comprar fertilizantes, entonces por eso no tenemos acceso a fertilizantes que requerimos para producir esos alimentos en el país, lo que nos coloca en una situación de desventaja frente al mundo, porque en otras naciones si hay financiamiento, si hay infraestructura, si hay seguridad personal, si hay seguridad jurídica, si hay condiciones para trabajar y para producir, esos señores tienen acceso a la tecnología, esos señores pueden ser eficientes y productivos, y nosotros, sin contar con nada de aquello, tenemos que producir y competir con ellos, porque como también lo hemos visto en el pasado reciente, que hay una agenda de apertura total a las importaciones, donde prácticamente muy pocos rubros son aquellos que pagan impuestos y aranceles, y hay una competencia que de alguna manera hemos denominada desleal, porque aquellos señores producen con todo y nosotros tenemos que producir sin nada. Pero al final, el norte es abastecer de alimentos en el país, y es lo que estamos tratando de hacer desde hace 2 años, donde, insisto, con el esfuerzo exclusivo del sector privado, y paralizamos la caída de la producción nacional e iniciamos una leve recuperación de la producción nacional de alimentos. Uno de los datos que llama la atención de este informe de la FAO es que, según las proyecciones de Naciones Unidas, el número de personas desnutridas para 2022, año en curso, podría aumentar en el mundo entre 7.6 millones de personas y 13,1 millones de personas. Yo le pedí un comentario a lo que venimos hablando y lo que esto significaría para Venezuela. Lo escuchamos. Para Venezuela representaría una tragedia, ¿no? Ya con una población vulnerable cercana al 25% que no accesa al mínimo de alimentos que necesita, pensar que esto pueda duplicarse en el curso de este año es realmente una tragedia. Y por eso es que el Estado tiene que ocuparse de gestar líneas, gestar políticas para detener esto, porque insisto, teniendo la posibilidad de hacerlo, teniendo la tierra, teniendo la gente, teniendo las ganas de hacerlo, lo insólito es que no se haga. Entonces no se puede poner en juego la salud de un país, no se puede poner en juego el abastecimiento de alimentos de un país. Tenemos las condiciones y tenemos la gente para hacerlo. Entonces nuestro llamado a las autoridades es que se ocupen de lo que tienen que ocuparse, que no es otra cosa que generar esas condiciones, esas políticas y esos lineamientos
para iniciar ese camino de recuperación de la producción que ya, insisto, desde hace 2 años iniciamos desde el sector privado. ¿Qué medidas tendría que tomar el régimen venezolano para promover la producción de alimentos en nuestro país? Lo escuchamos. Bueno, empecemos por el principio. Tiene que haber un programa específico de financiamiento, un programa especial de financiamiento para la producción de alimentos. Tiene que haber seguridad jurídica. Si no existe seguridad jurídica, pocas personas arriesgan. Tiene que haber seguridad personal. Esto es responsabilidad del Estado, la extorsión, el secuestro, todo lo que estamos viendo a lo largo y ancho de los estados productores. Tenemos que tener acceso al combustible, el diésel. ¿Cómo es posible que un país petrolero, los productores, suframos para conseguir el combustible que nosotros necesitamos? Y todas estas cosas que acabo de enumerar son responsabilidad del Estado. Pero aparte de esto, tiene que haber una agenda donde todo aquello que se necesite importar para producir en Venezuela es lo que debería estar exento de impuestos y aranceles. Porque aquí está exento de impuestos y aranceles importar azúcar, por ejemplo, pero hay algunos agroquímicos que necesitamos para ese azúcar que paguen impuestos y aranceles. Los tractores que nosotros necesitamos para producir esa caña de azúcar en Venezuela, pues algunos de estos tractores pagan impuestos y aranceles. Entonces la política libre de impuestos y aranceles debería estar enrumbada o enfocada es a todo aquello que se necesite traer para producir hecho en Venezuela. Ese debería ser un norte que debería tener una política de Estado. Que si tú la sumas a la seguridad personal, si la sumas a la seguridad jurídica, si la sumas a que se ocupen de que tengamos servicio eléctrico en el país, a que tengamos vialidad y no la vialidad de un país en guerra, y a que tengamos acceso a los combustibles, entonces las cosas podrían cambiar muy rápidamente en Venezuela. Y nada de esto es inalcanzable. Todo esto, con pocas cosas lo podemos hacer, pero hay que tener voluntad y ganas de hacer las cosas y realmente de pensar en apoyar la producción nacional y apostar por lo hecho en Venezuela para todos los venezolanos. ¿Cuáles son los rubros que se recuperarían con mayor rapidez en Venezuela? Prácticamente todos los rubros de producción agrícola vegetal, sobre todo los de corto plazo. Por ejemplo, en el caso de las hortalizas, hay hortalizas que responden en 60 días, en 90 días. En el caso de los cultivos de ciclo corto, como por ejemplo el maíz o el arroz, que son dos productos de mayor extensión en el país, la recuperación, la respuesta a esto la tendríamos en el curso del primer año. En el caso de la caña de azúcar, comenzaríamos a ver respuestas también hacia finales del primer año, probablemente frutales y ya otro tipo de cultivos que permanentes ya es más lenta la producción. Si vemos el caso de pollo, vemos el caso de huevos, también es muy rápido, en el caso de los bovinos es más lento. Pero en líneas generales, el 50% de los rubros agropecuarios tendrían la respuesta en el curso de un año, y el resto lo comenzaríamos a ver probablemente en 2 o 3 años. Lo que pasa es que el problema es que empezar mañana es lo que se hace tarde. Si hubiésemos empezado ayer, comenzáramos a ver los resultados mucho más rápido. Finalmente, a la luz del decálogo que comparte con nosotros sobre lo que se debe hacer, da la impresión que sin cambio político esto no es posible, sobre todo empezando por Estado de Derecho y seguridad jurídica. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Si no hay Estado de Derecho, si no hay seguridad jurídica, si no hay seguridad personal, nunca se va a generar confianza. Y si no hay confianza, la inversión no va a venir. Si no hay reglas claras del juego, la inversión y el trabajo no va a venir. Y aquí la única manera es que nosotros podamos ver a los mercados y a las opciones que existen en el mundo, pero el mundo tampoco va a ver a Venezuela si nosotros no tenemos esas condiciones que estamos enumerando. Entonces, si esto pasa por un cambio político o no, bueno, yo lo que sí estoy seguro es que pasa por un cambio en cómo se hace la política. Si quienes hoy llevan el control del país están dispuestos a gestar un cambio en cómo se maneja Venezuela, entonces estamos en un camino. Si quienes hoy rigen el país no están dispuestos a cambiar en cómo se maneja Venezuela, entonces seguiremos teniendo los problemas que hoy ya estamos teniendo. Si se siguen haciendo las mismas cosas, seguiremos teniendo los mismos resultados. Si las cosas se hacen distintas, pues debemos comenzar a ver cambios a corto plazo. Aquiles Hopkins, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos como siempre, además ofrecernos estos minutos a pesar de las obligaciones que sabemos que tiene. Gracias, expresidente de FEDEAGO, de la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios de Venezuela, expresando opinión y análisis acerca del tema que debatimos en esta parte del programa que tiene que ver con la situación del sector alimentos en nuestro país, tomando como punto de partida el último informe de la FAO, que ubica a Venezuela como el segundo país, la segunda nación con mayor prevalencia de hambre en América Latina. Vamos a la pausa y al regreso venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750, porque lo bueno, sintonícenos a través de Periscope,
@RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FON 3CID. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información visítanos a nuestros portales cib.net.be, fon3cib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. RCR 750 AM, porque lo bueno une. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos Gustavo Rivas Mijares y la ingeniería sanitaria. Haber contribuido a salvar vidas es básicamente lo que yo he hecho. Así entendía el doctor Gustavo Rivas Mijares su visión como ingeniero sanitario y ambiental a través del ordenamiento del conocimiento necesario para asegurar el abastecimiento seguro, oportuno y sano de las aguas. El doctor Gustavo Rivas Mijares nació el 7 de noviembre de 1922 en la ciudad carabobeña de Valencia. En 1945 se graduó de la Universidad Central de Venezuela y ese mismo año recibió su doctorado en ingeniería de la misma institución. En 1956 funda la cátedra y el departamento de ingeniería sanitaria en su alma mater. El doctor Rivas Mijares fue un escritor consumado y sus libros son, sin duda, su contribución esencial. 3 de sus obras publicadas entre 1957 y 1967 se convirtieron en referencias obligadas para generaciones de ingenieros, quienes se intercambiarían repetidamente el "consúltalo en el Rivas Mijares". Como investigador, el doctor Rivas Mijares hizo hincapié en la adaptabilidad de la ciencia al entorno local. En los años 40, el Instituto Nacional de Obras Sanitarias, INOS, diseñaba con datos de lluvias de países de otras latitudes. El doctor Mijares, entonces, insistiría en la necesidad de conocer la influencia de los parámetros ambientales locales en el diseño de procesos de ingeniería sanitaria. El doctor Rivas Mijares presidió la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales entre 1981 y 1983 y fue individuo de número hasta su fallecimiento en 2014. Perteneció también a otras 7 academias extranjeras. Hoy, cuando gran parte de la población no tiene acceso estable a agua potable, se hacen indispensables hombres como el doctor Gustavo Rivas Mijares. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. RCR 750 AM, porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo en RCR 750, la radio que se ve. Radio Raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y en esta parte del programa estamos con Fernando Pereira, quien es educador y fundador de SECODAP, Centros Comunitarios de Aprendizaje. Gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes, un placer estar con ustedes. Un gusto conversar con nuestro invitado acerca del tema que nos ocupa en esta parte del programa, un asunto francamente delicado que ha sido ampliamente comentado en redes sociales desde el trabajo especial, la investigación publicada por The Washington Post en nuestro país y la reacción más tarde de la Conferencia Episcopal Venezolana.
que reveló recientemente, o mejor dicho, reconoció que sacerdotes y otros miembros de la Iglesia Católica en el país cometieron abusos sexuales contra menores de edad y personas vulnerables. Y yo le pediría un comentario inicial de su parte sobre este tema. Lo escuchamos. Bueno, nosotros desde SECODAV, desde el momento en que se conoció el reportaje, pues manifestamos que debe haber una respuesta clara, directa, efectiva por parte de en este caso la Iglesia, las autoridades eclesiásticas de la Iglesia Católica, dado que los sacerdotes señalados pues pertenecen a la misma, y pues esperamos absoluta responsabilidad en lo que debe ser la atención, la prevención y que se pueda establecer justicia en estos casos y que las víctimas puedan recibir el trato y pues la atención que seguramente necesitan después de vivir estos años de injusticia y de dolor. En el comunicado que se hizo público finalmente hace algunos días, la Conferencia Episcopal advierte que los abusos sexuales son, sin excepción, constituyen un delito y grave pecado contra la vida y la dignidad de la persona, particularmente cuando afecta a los más débiles. Y yo le pediría un comentario porque uno de los elementos que destaca de este reportaje que tanta repercusión ha tenido en nuestro país es las dificultades, los obstáculos para obtener justicia de las víctimas y luego la decisión de reincorporar a algunos de los sacerdotes señalados por estos hechos. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Sí, sin duda, pues esa es una de las preguntas fundamentales que todo el país está esperando, pues una respuesta más asertiva, especialmente por las víctimas, sus familias, ¿no? Y en general la gran feligresía católica que forma parte de nuestro país, siendo la Iglesia Católica pues el culto que reúne a la mayor parte de las personas y que culturalmente nos identifica. Y pues saber que están los casos de abuso, el reportaje lo que ha hecho de alguna manera es sacarlo a la luz, evidenciarlo, porque allí nos hablan de casos ya sentenciados, de casos de personas, sacerdotes, víctimas, pues que ya se administró justicia, que están identificados. Entonces, como tal, no pueden ser negados los hechos que están allí, sino que lo que debe es, de alguna manera llamar a la atención. Pensamos, pues, vemos como positivo que la Iglesia haya hablado, que en este caso la Conferencia Episcopal haya tenido unos voceros, aunque pues creíamos que debía ser antes, pues por lo delicado del tema, pero pues celebramos que hayan hablado, que hayan mencionado los protocolos que se van a instrumentar de prevención. En estos casos, pues como sabemos ya que la Iglesia en otros países y desde el propio Vaticano han venido anunciando ante las denuncias que se han planteado a nivel internacional, pues ya medidas de ese tipo, pero sin duda uno de los elementos pues que ha generado más preocupación y más ruido tiene que ver con que hayan sido pues nuevamente asignados, que se hayan transferido a otras responsabilidades pastorales, litúrgicas en otras parroquias, a estos sacerdotes pues que estaban siendo o que habían sido sentenciados. Nosotros consideramos que sí es un aspecto muy delicado al que se le debería prestar más atención y que se debería dar cuenta, porque ahí pues independientemente de la estructura
de toma de decisiones y cómo se divida de alguna manera y se tomen las decisiones burocráticamente pues en la iglesia a nivel descentralizado, cada diócesis. Debería haber una unidad de criterio en que la protección de los niños y la protección de los adolescentes que participan en la iglesia debería ser una prioridad independientemente de dónde esté ubicada la capilla, parroquia, iglesia, pues debe haber una unidad de criterio en que, tal como ellos señalan, los obispos, las iglesias deben ser lugares seguros, sobre todo para los más vulnerables. Decía Carlos Trapani de Secodap en el mes de junio, tenemos que hacer un ejercicio ciudadano de denuncia y compromiso con la justicia. El Estado debe evitar el abuso, la familia tiene un rol de proteger y la sociedad tiene el rol de Contraloría. Yo le pedía un comentario acerca de este tema porque ciertamente en el marco de esta declaración, asumiendo posición en torno a este tema, insistía Carlos Trapani en la desinformación, el miedo a las represalias y la revictimización y como principales obstáculos que contribuyen a la impunidad en estos casos. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. El reportaje hace evidente que la mayoría de las víctimas son chicos y chicas de familias muy pobres, de sectores desfavorecidos, y que en ese sentido, pues con mucha más atención, las autoridades deben tener un rol de protección a esta población y dentro de la propia iglesia ser mucho más celoso, ¿no? A que el trabajo con estas comunidades, el uso de ayudas sociales, de alimentos, de apoyo de vestidos, de ropa, socioeconómico, de medicinas, no se pueda convertir en ningún modo en una forma de hacer a las familias más vulnerables, a las víctimas más vulnerables ante eventuales abusadores, ¿no? Y ahí hay que hacer un trabajo como sociedad, por supuesto, y la iglesia para que de educación, de información, para que las familias y los niños conozcan pues los derechos que tienen y que les asisten al participar en cualquier actividad, al asistir a cualquiera de los servicios y recibir cualquier tipo de ayuda. No puede hacer que pierdas tu dignidad ni que seas obligado a hacer cosas que te hagan sentir incómodo, mal, y que nadie, por más autoridad que tenga, que es uno de los hechos perversos que tiene este tipo de abusos, cualquier abuso sexual, y más con los tabús, con el machismo que impera en un país como el nuestro. Siempre el abuso sexual está, pues, reviste una especial un peso, impacto emocional en el niño, y de ver cómo afecta a la familia, a su entorno, que muchas veces trata de ocultar el hecho, se siente culpable, trata de silenciar, no sabe las consecuencias que pueda tener, se duda a veces de hacer la denuncia por lo doloroso y por a veces pues el sarcasmo, la ironía y la falta de un trato cercano y amigable que pueden tener las propias pesquisas, los investigadores, ¿no? Entonces siempre es muy doloroso. Ahora, cuando ocurre de parte esa agresión, viene de parte de un líder espiritual, de un mentor, pues que tú le atribuyes unas características humanas especiales, una persona que está más cerca de Dios, de lo divino, del amor, y es esa persona la que agrede a un niño en su inocencia, pues evidentemente genera unas huellas emocionales que requieren ser tratadas, acompañadas, y para que esas heridas puedan ser debidamente
curadas, sanadas, y no le vaya a echar a perder de alguna manera la vida afectiva, sexual, emocional, social que va a tener ese niño o esa niña cuando crezca, ¿no? Ahora, sin duda en el reportaje hay un elemento del que se habla menos, que tiene que ver con también la complicidad de las propias autoridades, de los administradores de justicia, que también pues han aplicado pues medidas sustitutivas, por ejemplo, a estas personas que estaban condenadas, que la ley no prevé. Entonces ahí también tenemos un tema de falta de transparencia, de corrupción judicial, que igualmente debe ser señalado y que reviste igualmente mucha gravedad e importancia. Sí, pero este invitado, tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Al regreso quisiera referirme a la situación de especial vulnerabilidad de nuestros niños y adolescentes en este momento tan duro de nuestro país. Este reportaje evidencia una de las aristas en el marco de esta situación. Al regreso yo le pediría un comentario. Ya venimos. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FON 3CID. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funeraria. Para mayor información, visítanos a nuestros portales 6b.met.be, fompreseibe.met.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales, como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta, no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfonos 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, la radio que se ve. Continuamos, amigos, en Conexión 750, hablando acerca de la situación de los niños y adolescentes en Venezuela, tomando como punto de partida lo que ha ocurrido en el marco de esta denuncia, este trabajo especial publicado por The Washington Post, que puso en evidencia abusos sexuales, por parte de algunos miembros de la Iglesia Católica Venezolana. Nos acompaña alguien que conoce perfectamente el tema. Fernando Pereira es educador y fundador de SECODAP, y yo le dejaba una inquietud porque este hecho, referido efectivamente a niños en poblaciones especialmente vulnerables, pone en evidencia en general la situación tan dura y crítica que le ha tocado a esta población en nuestro país, en un momento de profunda crisis humanitaria en Venezuela. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, sin duda, pues los niños han llevado buena parte del peso de la emergencia humanitaria compleja que ha afectado al país, agravada con la pandemia, la situación psicosocial, afectiva, emocional de las familias que se han visto impactadas pues en su modo de vida, en su sobrevivencia, en sus proyectos de vida truncados, de desempleo, falta de recursos mínimos para cubrir las necesidades básicas, ha tenido a los niños
como las víctimas preferentes, la parte más débil de la soga, son los niños y los adolescentes los que han sido víctimas de violencia, han recibido más el maltrato, y el abuso sexual sin duda también ha sido como otro de los efectos más invisibles, más silenciados, por ejemplo en esta pandemia, y lamentablemente la mayoría de esos abusos ocurren pues en los entornos cercanos a los niños, en la mayoría de ellos pues su casa, sus vecinos, sus allegados, familiares son los perpetradores, y eso hace pues mucho más doloroso el caso, porque quien te hace daño es alguien que está vinculado a ti, que es alguien que te debería proteger, y difícil de abordar judicialmente. La denuncia pues que divide a la familia, que a veces pone a dudar si denunciar al proveedor o a algunos de los proveedores fundamentales de la familia, y genera situaciones muy complicadas, ¿no? Y aunque no es la mayoría de los casos, pues también en esos entornos cercanos, pues las actividades dirigidas, tareas dirigidas, actividades deportivas, y por supuesto estos casos que hemos tenido, que no son recientes, sino que son de años anteriores, pero que tiene que ver con la asistencia de los niños a actividades pues en la iglesia, que siempre tienen la característica de que la familia pues confía que, por supuesto, si en algún lugar van a estar seguros y protegidos los niños, es en esos espacios, ¿no? Entonces es el doble golpe de entender que fueron abusados, y además fueron abusados en un lugar que pues dista del estereotipo que tenemos de dónde puede ser un niño, una niña abusado, que un lugar oscuro, aislado, un niño que es llevado a la fuerza o introducido en un carro y trasladado. Todas esas ideas que podemos tener de que tenemos que proteger a los niños o a los adolescentes, en estos casos se ven truncadas cuando justamente vemos que incluso puede ser que nosotros mismos hayamos llevado el niño y lo hayamos dejado bajo el cuidado de esa persona que le hizo daño. Pero ¿cuál es la recomendación en general para, digamos, brindar protección a nuestros niños y adolescentes en un momento tan complejo que atraviesa nuestro país? Una situación que se evidencia en, bueno, el relato que comparte, nuestro invitado. Lo escuchamos. La educación, la información, la comunicación con nuestros hijos, tal como antes creo que mencionabas en algunos de los comentarios, pues, o de lo que yo leía, pues la alusión a que también muchas personas han manifestado, o la mayoría de las personas que participan en actividades religiosas, culturales, pues no son abusadas ni están en contacto con personas abusadoras. Por lo tanto, no podemos decir que todos los miembros de una determinada institución son pedófilos, son abusadores. Justamente creo que de lo que se trata es de entender que son esas personas individualizadas las que tienen problemas, las que están cometiendo un delito, están haciendo uso de la violencia, y como tal deben ser identificadas, denunciadas y debidamente sancionadas y condenadas. Entonces tenemos que hablar de estos temas con nuestros hijos, de saber que si en algún momento, no importa que estés pues en la iglesia o en la cancha o en el dispensario o en la escuela, en el consultorio médico, no importa el lugar, o en tu propia habitación, pues ninguna persona, independientemente del rol que pueda tener,
tiene el derecho de poder hacer cosas que te hacen sentir mal, que te hacen daño. Los niños que empiezan desde pequeños a distinguir una caricia de afecto de una caricia que no lo es, respetar cuando ellos manifiestan esos sentimientos, cuando hay una persona que no les da confianza, a la que no le quieren dar besos, respetar que nuestros hijos puedan desde pequeños decir que no, y que sea un no que pueda establecer límites, y que eso no los hace malos ni maleducados, sino que al contrario estamos de alguna manera formándolos de su sistema inmunológico social para poder tener defensas cuando hay una persona que, valiéndose de la cercanía, quiere sacar provecho y hacerle daño. Que nunca el silencio, que nunca una persona, quien sea, puede obligarlos, amenazarlos a que no nos cuenten lo que les está pasando, que siempre nosotros los vamos a escuchar, que siempre vamos a tener oídos para ellos, que les vamos a creer, los vamos a acompañar, y pues romper ese elemento, esa estrategia fundamental del abusador, que es aislar a la víctima, que no hable, que tenga culpa, que tenga que el silencio se apodere de su entorno, y que incluso amenazarlo con que si dice algo, entonces su familia va a pagar las consecuencias, o ya no va a poder seguir recibiendo la ayuda, o incluso amenazas físicas. Ninguno sea el caso. Hablar de estos elementos con nuestros hijos para que ellos, si en algún momento se les presenta la situación, tengan ahí esa vocecita interior de mamá y de papá que les dio tips para poder reaccionar y actuar. Fernando Pereira, un millón de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, expresando opinión y análisis acerca del tema que hemos debatido en esta parte del programa, que tiene que ver con la situación de nuestros niños y adolescentes a la luz de esta situación que evidenció un trabajo especial publicado por The Washington Post acerca de nuestro país. Gracias. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Estares, de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Jay Pacheco, en los controles Gregorio González, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une.